13 veces campeón de WWE, 3 veces campeón mundial. Hoy trata de romper esa marca, llegando al título mundial 17. The world is about to be shook up. I don't think anybody understands what's going on right now. 5 veces campeón de Estados Unidos, 2 veces campeón en parejas, 2 veces campeón mundial en parejas, ganador de Money in the Bank 2012. Luego lo llevó al campeonato de WWE, ganador del Royal Rumble en 2 ocasiones, 2008 y 2013. Ay, a mí no me gusta ser ave de mal agüero ni jugarle la fiesta a nadie, pero sin embargo puedo decir que los últimos 9 años ha batallado John Cena 6 veces por campeonatos mundiales y no ha salido victorioso. Yo no sé si eso se va a repetir esta noche, sobre todo porque ha estado tan involucrado con Hollywood, en ganar billetes, en salir bonito en las películas, hacerse un nombre. Sí, ese mundo maravilloso. Sin embargo, Carlos, no sé cuánto pueda tener en este momento. Bueno, para batallar. A pesar de todo, sigue siendo una figura archi importante en la industria. Es más, totalmente. Tuvo una gira sensacional denominada The Summer of Cena, que precisamente tiene su punto más importante y su cierre con broche de oro esta noche en SummerSlam. Ese verano de Cena, sí, y aunque los campeonatos mundiales para mí tienen que ver también con el campeonato, por ejemplo, de los Estados Unidos, porque son campeonatos de esa envergadura. Para mí, repito, su historia aquí no es la más brillante. John Cena. Yo quisiera ver a nivel de estadísticas cuántas de ellas han sido corroboradas como tendencias esta noche, Marcelo. Los números son números. Claro, definitivamente. Así como los números de campeonatos que ha ganado John Cena. Y esta noche puede hacer historia. A mí siempre me encanta la historia. A mí me encanta hacer historia. A mí me encanta contar la historia. Aquí le van a tocar remar fuertemente a Roman Reigns para contradecir lo dicho por John Cena de que él es protegido, que lo han colocado en un nicho, en un trono donde ha sido prácticamente imparable e intocable. Y viene la familia en pleno, Cabrera, y me refiero a los campeones en pareja de SmackDown. Interesante que con la carrera magistral, maravillosa de John Cena, y eso no se lo puedo quitar, con esos 16 campeonatos que lo van a llevar al Salón de la Fama de WWE, este título nunca lo ha tenido, Cabrera. Roman Reigns llegando prácticamente al año de reinado como campeón de WWE. ¿Recuerdas que el año pasado en SummerSlam nadie lo vio venir? Era todo el mundo lo ve. Así fue. Allá el 23 de agosto del año pasado estábamos celebrando SummerSlam sin público en el Amway Center en Orlando. Y fue la noche, como dijo Marcelo, cuando reapareció Roman Reigns. Ya al final, poniendo todo sobre aviso. Y luego en el siguiente evento del pay-per-view le arrebató el título al campeón. De hecho, la última vez que él se involucró en SummerSlam por un título universal, él no era el campeón. Él le arrebató el título a Brock Lesnar, que tenía más de 500 días con esa presencia. Tiene que ser impecable para solidificar su legado ante John Cena. Porque Cena se lo dijo: mira, papá, tú me vas a dar una tunda, me vas a dar una paliza, pero yo solo necesito un pequeño error, una pequeña duda, una falta de perfección, 1, 2 y 3, y me voy con el título. Se va el campeón. Hay muchas versiones del por qué John Cena está aquí. El título universal que nunca ha ganado. Llevarse el título a Hollywood para defenderlo con sus coprotagonistas de películas, no sé por qué. Pero yo no puedo quitarle a Roman Reigns lo que ha hecho por todos nosotros en una época muy difícil, no de WWE, del mundo. Y eso, para mí, siempre vivirá en la memoria de todo nuestro universo. Pase lo que pase esta noche. El debut de Cena fue en el 2014. Y para que se den cuenta ustedes de las generaciones a las cuales nos estamos refiriendo,
10 años más tarde, o sea, en el 2014 fue cuando Roman Reigns hizo su debut en SummerSlam. Bueno, y eso nos deja saber exactamente que uno fue, uno existió, uno vio, uno brilló. Igual tú puedes decir de Goldberg, la verdad que sigue siendo, y Cena, a mi manera de ver, a pesar de que no esté todos los días en el ring, sigue siendo, porque se mantiene en estado físico, y él toda la vida ha dicho que este es su hogar, el partido de WWE. Me parece maravilloso que lo diga, porque me parece que es justo que lo diga. Sin embargo, si ponemos la situación de Goldberg como comparación, Carlos, me preocupa más entonces lo que pueda pasar de John Cena, porque Goldberg lucía espectacular, luce espectacular, y sin embargo, espectacular. Como lo vimos, Lashley necesitó la ayuda de MVP. Por lo menos aquí Cena está solo. El que puede recibir ayuda de sus primos es Roman Reigns, quién sabe. Es posible, no te voy a decir que no, porque según tú, es así como se ha mantenido como campeón. Yo difiero para no variar, pero ¿qué te puedo decir que no sepas? ¿Qué dice la historia? Oye, porque pasó una vez, no significa mayor cosa. La confianza de Roman Reigns de poder salir victorioso esa noche lo llevó al punto de decir: o salgo como campeón universal del estadio Allegiant o me voy de WWE. El siguiente combate está pautado para una caída y es por el campeonato universal. Presentando al retador de West Newbury, Massachusetts, pesando 251 libras, John Cena. Y en la camiseta, en la cara posterior, tiene los 16 campeonatos. Y la C-Nation sigue creciendo en el mundo. Y el oponente, acompañado por su consejero especial Paul Heyman, con un peso de 265 libras, él es el campeón universal. ¿Tú piensas que WWE podría estar sin Roman Reigns? ¿Tú piensas que si Roman Reigns se va a dejar un vacío incalculable en WWE? Como lo pienso yo, Cabrera. Bueno, no creo que vaya a ser un vacío. Va a ser una nueva fisonomía la que vamos a tener en la industria. ¿En dónde va a estar? ¿En cuál industria? Porque se va para Hollywood con el título. ¿Cuál fino? Mira, olvídalo. Bueno, hace más de 500 días, por otra parte, que John Cena no ha participado en una lucha estelar, o mejor dicho, en ninguna lucha en un pay-per-view últimamente. 500 días. Imagínate. Y bueno, en ese lapso de tiempo puede producirse cierto nivel de óxido. Vamos a ver qué pasa. Claro, absolutamente. Y eso es muy importante, eso se va a reflejar. Y aunque está en tremenda condición física. Como si no le hubiera pasado el tiempo por encima. 6'3", 265 en cuanto a libras en el campeón. 6 pies, 1 pulgada de estatura en Cena, 251 libras de peso, bastante parejos en esas dimensiones. El público apoyando a Cena. Y me pregunto por qué. El público lo adora. Es la única razón que creo. Bueno, se siente el ambiente caliente, digno de un gran combate. El cierre con broche de oro esa noche de SummerSlam 2021. Además, que se encuentren aquí en SummerSlam así, de esta manera, es histórico ya, de entrada. Está clara con el hombro, se hace respetar Reigns. Y va una, dice. Y aquí yo estoy para ti toda la noche, le dice Roman Reigns a Cena. Se han cruzado en el pasado, más no el evento más grande del verano. Esto es en serio. Está frente a la cabeza de la mesa. ¡Oh! Sorprenden a Reigns, la cuenta 2.5. Y Cena estuvo cerquita. Él lo dijo, un pequeño descuido. 1, 2, 3.
Se ha metido en la cabeza de Sí, Reigns. es exactamente lo que quiere. Yo no creo que se siente intimidado para nada Roman Reigns. Por eso pone su carrera y dice, si tú me ganas, yo me voy. Está tan seguro. A ver, ¿quién logra controlar a quién primero? Cena. Paquetito. 1, 2, se salva Reigns otra vez. Fuerza tiene. La cuenta. 1, 2. Está acercándose. Oye, Juan 2, no puedo creerlo. Qué maravilla, qué hazaña, qué osadía. Lógicamente el número 2 en lucha no cuenta. Cuenta el 3. Patada al abdomen para Cena. Derechazo sólido y lo mandan de espaldas a la lona. Una vez que entre por ese camino, se le van a prender las luces y va a ver todo con más claridad. O bien estás en el equipo Cena o en el equipo Reigns. Y me da la impresión de que el equipo Cena es el que rige en Allegiant Stadium. Sí, yo pienso que a nivel de encuesta, quizás, y lo viví en la previa, el equipo Cena, sí, es muy grande. El Team Cena es muy grande. Y el Team Reigns, finalmente el que va a tener la última palabra esta noche, aparentemente. Abanica la brisa, lo llevan de espaldas a la lona. 1, 2 y por poquito. Otra vez en problemas Reigns. ¡Qué revés para Cena! Pero los problemas son tan efímeros que no son determinantes como para que Roman Reigns se sienta intimidado. Así lo veo yo. Por otra parte, tú sabes que Roman Reigns se ha hecho odiar. Y Cena sigue siendo popular. 1, 2, miren eso. No entiendo por qué se ha hecho odiar. Si lo único que ha hecho es sacarnos a todos a la relevancia. Por su comportamiento dictatorial. ¿De qué hablas, Cabrera? Todos los campeones quieren tener los Sí, títulos para o sea, siempre. Es lo único todos que ha los hecho. dictadores creen que son populares. Pero obviamente no lo son. Mira, Carlos, yo prefiero ser millonario campeón que popular pelagajo. Que no es el caso de Cena, de todas formas. Bueno, nunca, quizá al principio, pero con el trabajo arduo, la lealtad y el respeto se hizo grande. Lo castigan y de una manera salvaje de espaldas contra la esquina Cena. John Cena ha hecho grandes cosas por la industria y siempre lo diré. Siempre. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Todo tiene su momento. Andado invertido, preparan a Cena. Suplex. ¡Ojo! ¡Ojo! Buscando la cobertura de Reigns. Muy débil, muy cómoda. La cuenta 2. Si Reigns no hubiese puesto su carrera de por medio, yo hasta hubiese querido que John Cena ganara. En primer lugar, para que haga historia. Y en segundo lugar, para que Roman Reigns sube un campeonato más cuando lo vuelva a ganar. Así de fácil. Pero está la carrera de por medio del jefe tribal. Y digo, y entonces, ¿ahora quién nos hace relevantes? ¿Quién nos pone las habichuelas en la mesa? No, Bueno, no. allá tú. A mí, el chequecito me lo firma Vincent Kennedy McCann. Claro, por una compañía que está famosa en el mundo gracias a que Roman Reigns da la cara por todos nosotros. Atada a la zona media. Besando la lona violentamente Cena. Porque sí, es un conjunto de superestrellas quienes hacen este conglomerado maravilloso que se llama WWE en el mundo. Lo que Es son. más, la máxima superestrella es WWE. Claro, sí, pero WWE tiene unas bases fundamentales que son las superestrellas. Fue la pagueante suplex, otro para Cena. Y en ese... espérate. Cobertura muy débil. Demasiado confiado. Levanta el hombro cuando la cuenta iba por 2 Cena. En ese conglomerado del que hablé, justamente uno de los pilares más fuertes para sostener esta industria se llama Roman Reigns. Yo no estoy diciendo Y ninguna bueno, mentira. y Cena está haciendo películas en Hollywood y sin embargo Sí. sigue vendiendo mercancía como una de las figuras más importantes en la historia. Ah, Una de las figuras claro. más importantes de todos los tiempos en la industria. Claro, entonces vender mercancía desde Hollywood es más importante que partirse el poribocho en el ring toda la semana. Hollywood es una ok. consecuencia directa del estrellato que consiguió en Me WWE. parece muy bien y se la celebro esa carrera en Hollywood. Pero que se vaya a Hollywood y que deje al campeón ser campeón. Que siga rigiendo mientras otros lo protegen. Lo bloquean y lo conectan en la frente a Reigns. En la cabeza otro derechazo de Cena. Cruzan a Cena y lo mandan a comerse los peldaños. Y él tiene mucho trabajo todavía de por medio. John Cena, no sé, creo que le puede cambiar el rostro de una película y pierde el personaje. Arrastrándose Cena.
anticipadamente Reigns. Gracias, familia hispana, por estar con nosotros esta noche tan importante de SummerSlam. Sí, son más de 50,000 aquí, pero sabemos que ustedes alrededor del mundo hacen que estos 50,000 se sientan como dos gatos en comparación con los millones que están en sus casas, en español, escuchándonos. De cara contra la superficie superior de los peldaños metálicos. Rebota Cena, cortesía de Reigns. Dame mi título, chicos, dame mi título, ya, dame mi título. ¿Dónde está? Véanlo, véanlo, es mío. Aprovechen y tomenme la foto. Nadie puede hacer nada al respecto. Exactamente. Créanmelo. Esa es su filosofía, diciéndole al público, ustedes me necesitan. Claro, que lo reconozcan ya. Yo no pienso igual. Cena tiene que cubrir para la cuenta de 3 o hacer rendir al campeón. La ventaja del campeón. Sorprenden a Reigns, paquetito, enredadera. 1, 2 y medio. Susto para Reigns, que va al contraataque con tremendo lazo. Cena sabe, porque lo dijo y tú lo dijiste también, Cabrera, sí, lo van a desguañingar. Y el error que Cena espera, yo no creo que va a existir. Y ahí Reigns le dice a Cena, tú no puedes enrollarme de esa manera, pana. No así. No me vas a ganar así. Bueno, no puede ni ponerse de pie. Yo no sé cómo va a sacar fuerza para ajustarlo, por ejemplo. Eso ajuste de actitud. ¡Oh! Cena lo carga con su enorme poder físico. Busca el ajuste de actitud, contraataca con DDT. Reigns encima de Cena, la cobertura del enganche. 1, 2, Cena responde. No sé ni para qué pregunté, es como si me hubiese oído y me lo quería demostrar para callarme la boca. Mejor me callo. Pero si me callo, Lo no tenía puedo listo decir lo que para el pienso. ajuste de actitud, doble A para Reigns. Y si no digo lo que pienso, pues Carlos se queda hablando solo y eso no conviene. Tremendo, cómo lo planta. Hubiese sido suficiente para cualquier otro, pero no para Cena. Ejecutivos de películas, Hollywood, me disculpo por lo que está haciendo este pobre hombre, lo voy a lastimar, le voy a meter el trasero. No va a ser capaz de hacer más películas. Que no venga para acá, pueden tenerlo a él, yo soy WWE, no él, ya él fue, que se vaya. Bloquean a Reigns, derechazo a la frente para él. Le dolió. Y otro más al abdomen. Se agacha, viste el peligro, viene Cena impulsado. ¡Oh, Dios mío! Uppercut para él. Viste que son pequeños visos de lo que fue John Cena. Son tan efímeros los momentos que John Cena los disfruta. Y por alguna razón, pues el universo también. Sin embargo, Reigns rápidamente, papá, le come los dulces, lo pone en su lugar. Ah, esas son tus 5 movidas, John. Ah, es fácil de saberlo. Tú pudieras estar en Denver en ese momento. La cosa aparentemente muy fácil, de acuerdo con Roman Reigns. La ve tan fácil que ni siquiera se apura en terminar la situación. Sí, suplícale al jefe tribal, suplícale. Suplícame, anda, que te quiero escuchar. Pero una trampa, sorprende a Reigns. 1, 2. ¡Uy! Casi. A fuerza de navajitas. Oh, tremenda dormilona para Cena. En la mitad del ring. Abanicando la brisa, abanicando la brisa. Está cayendo, está cayendo, está cayendo. ¡Oh, Dios! ¡Auch! Bueno, en un par de ocasiones Cena ha intentado con lluvia de golpes sorprender y con llaves tipo paquetito a un Reigns que está dispuesto a bloquear todo lo que le tire encima a Cena. Se está recuperando Cena. No siente los efectos de la dormilona. Aumenta la presión encaramándose en la espalda de Cena. Ahora Roman Va a ser Reigns. mucho más para Cena accionar ahora de esta manera también con las pinzas en la parte del 265 abdomen. libras en la espalda de Cena. Wow. Esa no es la salida, Cena. No sé si la tienes, pero esa no es. Se le está haciendo tarde, se está desvaneciendo Cena. Sí, y no lo suelta el campeón. No lo va a soltar. No, no lo suelta. Pero mira, yo he visto a Cena hacer maravillas increíbles Otra vez. con su enorme poder físico. Otra vez encima de él.
Una dormilona Pero Reigns. mira la fuerza de Cena que puede estar todavía de La pie. marca atrás y castiga de espaldas contra el rincón al agresor. ¡Wow! Miren la cara de dolor de ¿Tú te Reigns. imaginas para Cena en su verano salir como campeón universal? Por eso uno de los lemas de Cena es nunca te rindas. Lazo para Reigns. Bueno, con esos brazos de John Cena, eso es un arma letal. Echando el resto John Cena. Y fue suficiente para tumbar al campeón. Repito, esos brazos son letales. Miren eso. Lo logró. Logró detener al campeón con sus ataques. Hace muchos años atrás, un experto como JBL calificó a Cena como el hombre que se crece aún más en las grandes luchas. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Cena tratando de levantarse. Reigns sin problemas. Está en el otro costado. Va al ataque, pero falla. Viene Cena. Tacleaba el hombro al frente. Y otra tacleada al estilo del fútbol americano. Está crecido, está enardecido. Falla Reigns. Se lo levantan. Castigo brutal de espaldas contra la lona para el campeón. Y viene lo que todo el mundo quiere ver. Sí. La gente quiere ver que no lo puede ver. No me puedes ver, papá. Sorprende a Cena. Paquet. Oh, guillotina, guillotina para Cena. Guillotina para Cena. Peligro. Puede rendirse Cena. Mira lo que te da. Pero está girando Cena. Y el que está con las espaldas planas es Reigns. La cuenta. Llega 2 para Reigns. Gran astucia, gran movida. Pero paga. Cara su osadía. Recibe tremendo derechazo en la cara Cena. Y le quitó la posibilidad del You Can't See Me, porque en primer lugar sí lo pudo ver y en segundo lugar lo volvió a poner en su lugar. Pero mira cómo invierte las cosas a su favor Cena antes de recibir un poderoso derechazo de superhombre. Y en control absoluto nuevamente. Arremete, ahí viene toda máquina. Le quitaron la punta, le quitaron el filo a la lanza con tremenda patada en la cabeza de Reigns. Y viene Cena una vez más. Ahora lo va a hacer, ahora lo va a hacer. Ahora sí, no me puedes ver. Y va al costado. Se sacude el polvillo del hombro. Y toma emparedado de nudillos en la frente. Ahora le toca ajustarlo por la seguidilla Hay de más, siempre. hay más. Viene el ajuste de actitud. Ahora. Es ahora o nunca. No me puedes ver. Ajuste de actitud. Y va a ganar Cena. Encima Cena enganche. 1, 2. Y... ¿cómo lo hizo Reigns? Ahora sí, legítimamente estuvo muy cerca del número 3. Y esta vez no fue un pequeño error. Este fue un gran error del campeón fue universal, permitir que esto sucediera. el alma del cuerpo a Paul Heyman. ¡Qué susto! Poderoso, nítido. ¡Qué fuerza Ajuste que de actitud y casi que Todavía. consigue el campeonato universal Cena. ¡Oh, mira, Carlos! ¡Oh, STF ahora! STF para Reigns buscando la rendición del campeón. ¿Sería todo lo que necesitaba? John Cena lo logrará ahora. Sí, ¡Ríndete! Le finalmente. grita Cena, ¡ríndete! 17 campeonatos ahora para su historia. Nadando en el desierto desesperadamente, busca la cuerda, estira la mano y está a punto de llegar. ¡Llegó! Sí, tiene que soltarlo, tiene que soltarlo, tiene que soltarlo. La cuenta es para Cena, cuidado. Pero viste qué inteligente es, para no decir qué listo. Él se siguió asegurando de que pudiera hacerle más daño a Roman Reigns, que Y ahora ahora el por que primera está- vez lo veo perdido en la contienda. El que está cojeando malamente afuera del ring, todo maltrecho, ese Roman Reigns. Sí, es el momento que no pensé que iba a pasar aquí, honestamente, para Roman. Drive-by, qué par de patadas que sorprenden a Cena directo a la cabeza. No sé lo que sí iba a hacer, pero se hubiese quedado arriba tranquilito. Eso hubiese sido un error, porque la cuenta no hubiese sido de 3, sino de 10, y ganaba. Bueno, el título no Bueno, cambia de manos de esa manera, de quizá todas haya formas. creado la apertura que necesitaba justo en el momento más urgente Roman Reigns. ¡Wow! Ahí fue preciso. Ahí fue preciso. Oye el público, oye el público. Oye el público. Cena tratando Papá, gasolina para ese de motor. recibir la energía que le está entregando el universo WWE. Se sale del ring Roman Reigns, peligro para Cena. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto lo hemos visto antes. ¿Cuánto le queda a Cena? No sé. Pero sí que a Reigns Lo le quedan tiene varias malas en la mira. intenciones. Comienza a adquirir velocidad. Viene. Y lo están esperando. Ajuste de actitud sobre la mesa. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Desbarata la mesa. Roman Reigns con el cuerpo. Cena acaba de crear una bella oportunidad. Tiene que meterlo en el ring. Vamos, Cena. Esa va a ser Vamos, bastante Cena. difícil, pero tiene fuerza para hacerlo. Tiene una oportunidad de victoria aquí. Cena va a cubrir a Reigns encima de él. Ya lo Dios cubre, mío, enganche, Dios cobertura. mío. 1, 2 y... ¡no! Se demoró el árbitro.
demoró el árbitro! No se demoró el árbitro. Pienso que John Cena se demoró en meterlo. Si lo hubiese metido antes, hubiese sido todo. Eso era 1, 2 y 3. El árbitro contó 1, 2 y luego se Por puso favor. a vencerlo. Brutal ajuste de actitud contra la mesa para Reigns. Si en este momento lo hubiese metido rápidamente al ring, la cuestión hubiese llegado a 5. No a 3, a 5 hubiese llegado. Pero se tardó un poquito. Y la mesa estalló. Y Cena es ahora el dueño de la lucha. No, cuidado que esa movida aérea le costó carísimo en el pasado. En una ocasión, sí, resultó seriamente lesionado y tuvo que ser operado debido Dios a una mío. peligrosa Se movida va a aérea. arriesgar. Ve la oportunidad, se lanza. ¡Qué contraataque! El bombazo rápido. Reigns encima. 1, 2 y Cena se niega a caer. Fue muy inteligente de parte del campeón universal esperarlo. Creo que sabía lo que le venía para engancharlo y meterlo contra la lona en tremendo bombazo explosivo. Pero Cena dice que no. Esto no ha terminado. Bueno, buscando en lo profundo de su arsenal Cena, exigiendo al máximo a Roman Reigns. Ay, ay, ay. ¿Viste ese movimiento del campeón? Está preparando, sí, otro derechazo. Un combate que ha estado en gestación por décadas. Bueno, Reigns hablando consigo mismo, tratando de encontrar la fórmula. él sabe lo que está en juego. Él sabe el peso que tiene sobre sus hombros. Oh, ya arma a la derecha, la cargó. Peligro inminente para Cena. Viene Tiene la la derecha mira. del superhombre. Cuidado. No tienen la mira. Cena lo evita. Cena lo engancha. Toca de espaldas encima Cena. 1, 2. Otra vez. Estuvo a punto de perder el título. Roman Reigns lo carga Cena. Por ¿Otra vez lo tercera va a vez. botar? No Uy, pudo. se bajó del camión Reigns. La derecha del Ahora superhombre. sí. Esa vez sí conectó a Cena. Cena tendido. Encima Reigns. Enganche. 1, 2. Y Cena dice que no. Ahora, el hecho de que John Cena esté impidiendo tantas cuentas de 3 nos deja saber que no solamente está en tremenda condición física, sino que estaba listo para entrar a una contienda de este calibre. Pero eso puede ser perjudicial para él, porque Roman Reigns va a seguir descendiendo a ese lugar oscuro donde no quiere llegar para hacer el trabajo, Carlos. Y eso implica más peligro para Cena. ¡Qué batalla épica! Cena ha colapsado, está en la esquina. Sin embargo, ni lo entiende. Reigns todavía no consigue la manera de vencerlo. Es que Reigns no entiende realmente lo que está pasando. ¿Cómo es que puede todavía impedir que el combate termine? Se acabó, se acabó, se acabó. Hay que Está finiquitado, reconocerlo. grita Reigns, Hay que convenciéndose, reconocerlo. autoconvenciéndose. Roman Reigns preparado. Aparentemente viene la lanza y ruge. Peligro para Cena. Ya está, ya está. Ahí viene. Brinca de Cena, se come el post de Roman Reigns. ¡Lo evitó! Se hizo evitó! daño en el brazo. ¡Oh, Dios! Parte de su fuerza. Buena la reacción y la agilidad de John Cena. Puede Y haber ahora sido va perdida buscando ahora. campeón, lo levanta por la cabellera. ¿Qué va a hacer Escalando Cena? las sogas John Cena. Peligro para Roman ¿Qué está Reigns. buscando, Carlos? Me huele a super superajuste? ajuste de actitud posiblemente. ¿O un super? ¿Qué va a hacer? Sí, me parece que eso es lo que tiene en mente John Cena. ¿Será? Lo va a cargar. Está apoyándose en las cuerdas intermedias Cena. Santa Buscando maldita, algo bendita. que puede ser definitivo. ¡Dios mío! Desde lo alto. Super ajuste de actitud. Y hacia el medio para que no Encima pueda Cena, buscar ayuda va en la Cena, cuerda. enganche, cobertura. 1, 2. Y esto no puede ser. Esto es absolutamente increíble. Es increíble lo que John Cena acaba de hacer, porque hizo el ajuste bien hacia el medio para asegurarse que el campeón no pudiera buscar refugio en ninguna cuerda. Sin embargo, no fue necesario, Cabrera. Pudo pedir la cuenta de 3 Roman Reigns. ¿Tiene todavía con qué? Ya lo vi celebrando su 17º campeonato mundial a Cena. ¡Qué impacto descomunal! ¡Qué fuerza descomunal! Bueno, no me extraña. Lo he visto levantar individuos como un gran Cali, como sin nada. Bueno, los cuerpos tendidos. Los cuerpos tendidos. Sí. A ver quién tiene más ganas de triunfar. ¿A quién le queda más en el tanque? ¿Quién logra hacerlo? Creo que el error no solamente podría ser de parte del campeón universal, ese error del que hablaba Cena. También el error puede ser de él, porque pienso que Sí. eso es lo que hace falta aquí, un pequeño error. 51.326 almas, miembros del universo WWE, viviendo una lucha histórica, porque yo no creo que vuelvan a toparse en un ring Cena y Roman Reigns. No, no. Bueno,
Nunca digas Y mira no quién en está de pie. WWE. El que está en control. El dominante ahora es Cena. Necesita ser avergonzado, le acaba de decir. Se acabó Me el llegó tiempo. la hora. Para Ahora ti. es mi momento, dice Sí. Cena. Qué mala onda. Mofándose de Qué Reigns. mala onda. Viene. Patada para Cena. Derechazo para Reigns. Derechazo para Cena en la cabeza. Cena se tambalea. Derecha a la cabeza de Reigns. Oye, se van a volver polvo aquí con derechazos brutales a la testa. Otro para Y Reigns. con las manoplas que tienen ambos. Y otro para Cena. Cena con gancho al abdomen del campeón. Cena con derecha en la cabeza de Reigns. Cena otra vez castigando el abdomen del rival. Uppercut para Cena que se tambalea. Lo van a rematar. La derecha del superhombre. Cena rebota en las cuerdas. Otra derecha del superhombre para Cena. Cena en la lona. En control el jefe tribal. Yo soy WWE, no él. Eso es lo que está gritando Rey. Yo soy WWE. Si se pone de pie, lo va a partir No por soy el medio. Hollywood, yo soy la victoria. A punto de ser sacrificado Cena, ya lo tienen en la mira. Ruja Roman Reigns, peligro. Cena va a tener que reconocerlo. Viene. Esta vez no pudo evitar la lanza brutal para Cena. Encima Reigns, 1, 2 y la victoria es de Roman Reigns. Wow. Aquí está el ganador. Y todavía campeón universal. Roman Reigns. Obviamente Reigns no puede decir que esto fue un paseo en el parque. Bueno, Yo te puedo decir que hubo muchas más caídas en favor de John Cena en esa lucha que en favor de Roman Reigns. yo te puedo decir que para hacer un verano de John Cena, el que está guisando en este momento es Roman Reigns. Y gracias a Cena por lo que ha hecho hoy y por lo que ha hecho durante toda su ilustre carrera.